גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מראים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא אכתוב שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, קם כל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema la descendencia de Caín. Bien, hoy vamos a tener un estudio sumamente interesante. Y digo interesante porque cada vez que escudriñamos a fondo las escrituras, nos encontramos con cosas grandiosas que nos traen muchísima luz a nuestro entendimiento. En las escrituras encontramos personajes de suma importancia como Abraham, Isaac, Jacob, entre otros. Y estas mismas escrituras nos aclaran mucho el panorama en cuanto a la vida de todos estos personajes de la antigüedad. La palabra de nuestro Adón nos narra cómo fue el llamado de estos hombres para servir a nuestro Elohim. También nos dice cómo fueron sus vidas, quiénes fueron sus esposas, quiénes fueron sus hijos, cómo se llamaron, cuántos años vivieron y lo más importante, la manera en que vivieron. Pero lo que vamos a ver el día de hoy en la descendencia de Caín contrasta muchísimo con la vida de estos hombres que entregaron su vida al servicio de nuestro Elohim. Con la descendencia de Caín, la escritura solo nos dice sus nombres, pero nada más. La escritura no nos dice nada relevante de sus vidas. Tampoco menciona cómo vivieron ni cómo murieron. Tampoco nos muestra los años que vivieron cada uno de ellos. Y esto contrasta demasiado con las vidas de aquellos hombres que verdaderamente sirvieron a nuestro Creador. Bien, la semana pasada vimos que Adán y Jabá tuvieron dos hijos, Caín y Hebel. También vimos que Caín asesinó a su hermano Hebel y observamos que Caín fue el hijo negativo o rebelde y Hebel fue el hijo positivo u obediente, por llamarlos de alguna manera. El ego y la superioridad que creía tener Caín
fueron los detonantes que lo llevaron a culpar a nuestro Abba de lo que él mismo había hecho. Pero antes de que asesinara a su propio hermano, nuestro Creador le estaba ofreciendo a Caín la oportunidad de arrepentirse, de regresar al camino de nuestro Abba para que pudiera trabajar en hacer todo lo que es correcto, pero Caín prefirió hacer a un lado esta nueva oportunidad que se le estaba otorgando de parte de nuestro Creador. Vamos nuevamente a ver este episodio donde nuestro Abba le habla todavía con paciencia y le invita a hacer lo correcto. Vamos a leer el libro de Bereshit o Génesis capítulo 4, versos 6 y 7 que dicen: Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué tu rostro languidecido? Si estás haciendo lo que es bueno, no deberías de mantener la frente en alto, y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Lo que le está diciendo aquí nuestro Abba, en otras palabras, es lo siguiente: yo sé perfectamente que has pecado, pero tienes una nueva oportunidad de hacer lo correcto, lo que es bueno. Solo necesitas esforzarte más. El pecado siempre va a estar ahí y quiere hacerte caer, pero tú puedes regir sobre él. Tú puedes dominar al pecado. ¿Pero qué fue lo que hizo Caín? Caín prefirió llenarse de ira e ir a matar a su hermano. Pero aunque el asesinato es sumamente grave, Caín prefirió separarse voluntariamente de la guía, de la dirección y de la protección que le estaba dando nuevamente nuestro Creador. Por eso, nuestro Abba en el monte Sinai dijo lo siguiente. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 20 versos 5 y 6 que dicen: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo Yahweh tu Elohim soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis misbot. Entonces, la idolatría no solamente es el culto a las imágenes. Caín fue un idólatra de sí mismo. Por consiguiente, su descendencia fue marcada como una descendencia maldita, ya que nuestro Creador no bendijo a Caín. No lo bendijo, lo maldijo, y lo maldijo con una maldición peor que la maldición que le había dado a la tierra cuando Adán pecó. Bien, tiempo después, nuestro Abba compensó a Adán y Jabá con otro hijo, obviamente en sustitución de Hebel. ¿Y por qué sustituyó a Hebel? Pues para que pudiera haber una descendencia apegada a nuestro Elohim, tal como lo había estado Hebel. Vamos a ver qué dice el libro de Bereshit, capítulo 4, verso 25. Dice así: Adán tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa, y ella dio a luz a un hijo a quien llamó Shet, otorgado, y dijo: porque Yahweh me ha otorgado otra cera en lugar de Hebel, puesto que Caín lo mató. Entonces, la descendencia de Caín cayó a lo más bajo, como veremos más adelante. En estudios anteriores he mencionado la importancia que tienen los nombres hebreos, ya que esos nombres nos dan un panorama completo de lo que cada nombre significa. Bien, vamos a ver lo siguiente en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 4, versos del 17 al 24, que dicen: Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, ella concibió y dio a luz a Hanoch. Caín edificó una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Hanoch. A Hanoch le nació Irad. Irad engendró a Mehuyael. Mehuyael engendró a Metushael, y Metushael engendró a Lemech. Lemech tomó para sí dos esposas. El nombre de una era Ada, mientras el nombre de la otra era Tzila. Ada dio a luz a Yabal.
Él fue el padre de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado. El nombre de su hermano era Yubal, y él inventó el salterio y la citara. Zila dio a luz a Tubal-Caín, quien forjaba todo tipo de herramientas de bronce y de hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Lemech dijo a sus esposas, Ada y Zila, escúchenme, esposas de Lemech, oigan mi voz. Ustedes, esposas de Lemech, yo maté a un hombre para mi aflicción y a un joven para tristeza. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lemech 70 veces 7. Bien, en el texto anterior marqué en color amarillo los siguientes nombres, porque con esto podemos constatar que Lemech, cuando le nació su último hijo llamado Yubal, fue cuando asesinó a Caín. Vamos a ver lo siguiente. En los versos 23 y 24 está diciendo lo siguiente. Si a Caín, que asesinó intencionalmente, el castigo le quedó pendiente por 7 generaciones, entonces a mí, que he asesinado por error, ¿no me ha de quedar pendiente mi castigo por 77 generaciones? Pero esto fue lo que dijo Lemech de su propia boca. Esto no lo dijo nuestro Creador. Y en efecto, así fue. Después de que Lemech tuvo 2 hijos, se completó la 7ª generación y entonces mató a Caín. Y Lemech se refirió a esto cuando dijo, ¿acaso asesiné a un varón por mi herida? Bien, con esto entonces comprobamos la 7ª generación de Caín que aparece en los versos del 17 al 24 que leímos anteriormente. Ahora veamos las 7 generaciones. El número 1 fue Hanoch, el número 2 fue Irad, el 3 Mehuyael, el 4 Metushael, el 5º Lemech, el 6º Yabal y el 7º Yubal. Aquí quedan completas las 7 generaciones. Pero vamos a poner atención en los nombres más importantes o relevantes que son Irad, Hanoch, Mehuyael y Metushael. Bien, Irad significa fugitivo. Y así fue la vida de Caín, como un fugitivo, porque no tenía un lugar estable donde quedarse, ya que el lugar donde se quedaba, la tierra no le daba lo suficiente para vivir y tenía que andar de un lugar a otro como un fugitivo. Luego viene Hanoch, que significa consagrado. El verso 17 dice que Caín edificó una ciudad con el nombre de su hijo Hanoch. En otras palabras, Caín consagró una ciudad a su hijo en vez de consagrarla para el nombre altísimo de nuestro Creador. Esto nos indica que Caín seguía sin arrepentimiento y muy por el contrario, él edificó una ciudad para que vieran que él había edificado. Caín seguía enalteciéndose a sí mismo y su orgullo y superioridad seguían muy arraigados en su corazón. Bien, el siguiente nombre es Mehuyael y este nombre es complicado porque tiene 2 palabras. Mehui, que viene de Mahui, que significa borrado, y él, que es el nombre corto de nuestro Elohim, por lo cual este nombre nos indica alguien que ha borrado a Elohim, y obviamente lo habían borrado de sus vidas porque ya no se acordaban de nuestro Creador. Bien, el siguiente nombre es Metushael. Este nombre obviamente no es el mismo que el nombre de Metushelach que aparece en la descendencia de Shet. El nombre Metushael es otro nombre muy interesante. También se divide en 2. En Metu, que viene de muerte. Déjenme explicar un poco. La palabra Emet, que significa verdad, y si a esta palabra Emet le quitamos la E inicial, nos queda la palabra Met,
y esta palabra met en hebreo significa muerte. Y luego viene la palabra Shael, y esta palabra viene de la palabra o raíz hebrea Sheol, y Sheol significa tumba o sepulcro. Por consiguiente, este nombre nos da a entender que murieron ellos y se fueron al Sheol, a la tumba, obviamente refiriéndose todo esto a sus antepasados. Ahora veamos entonces cómo va el orden de las cosas. Primeramente entonces vemos que el nombre de la persona se pone en la ciudad, o sea, el nombre del hijo de Caín, Hanoch. Luego se borra el nombre de Elohim con el nombre de Mehuyael. Lo que hizo entonces Caín fue que se borrara el nombre de Elohim porque Caín seguía pensando que él era el dueño de la ciudad y que el nombre de su hijo está sobre ella, no el nombre de Elohim. Luego entonces Mehuyael, que significa borramos a Elohim, y luego viene el nombre Metusael, que significa cuando nos morimos nos vamos a la tumba. Entonces, todo esto está en los nombres de la descendencia de Caín, y hay mucha diferencia con los nombres y significados de la descendencia de Shet. Bien, luego viene entonces el nombre de Lemech. El nombre de Lemech no es tan relevante, pero lo que sí vamos a ver es que Lemech fue el primer hombre en tener dos mujeres. Una de ellas llamada Ada, que viene de la palabra Ad, que significa hasta. Entonces esto nos indica que Lemech tenía que llegar hasta, es decir, hasta tener descendencia, y su otra mujer era Tzila. Vamos a ver qué dice Génesis 4, versos 20 y 21. Dice así: Ada dio a luz a Yabal. Él fue el padre de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado. El nombre de su hermano era Yubal, y él inventó el salterio y la citara. Ada era la mujer que debía de procrear los hijos de Lemech, y Tzila era la mujer que solo servía para las relaciones sexuales con Lemech. Pero sucedió que aunque no estaba planeado, Tzila también tuvo un hijo. Vamos a ver esto en el libro de Bereshit, capítulo 4, verso 2, que dice: Tzila dio a luz a Tubal Caín, quien forjaba todo tipo de herramientas de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Naamá. Bien, este otro nombre de Tubal Caín también es interesante. Vamos a ver. Tubal significa el que refina. El nombre Tubal está relacionado también con el término condimento, y esto alude a que, por decirlo de alguna manera, Tubal Caín condimentó y refinó el oficio de hacer armas para los asesinos. Entonces, todos aquellos que se apartan de nuestro Creador para hacer su voluntad y no la voluntad de nuestro Abba, sus generaciones son las que van a padecer el castigo de la rebeldía y desobediencia de sus padres. Por consiguiente, nuestro Elohim borrará sus nombres en el polvo de la tierra. Vamos a ver qué es lo que dicen los siguientes versos. Dice así: Porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Esperanza de Israel, oh Yahweh, todos los que te han abandonado serán avergonzados. Aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Yahweh, la fuente de agua viviente. Bien, entonces, entrando a nuestro resumen, es el siguiente. Todos los nombres de la descendencia de Caín fueron inscritos en el polvo de la tierra. Pero todos aquellos que decidimos servir a nuestro Creador, nuestros nombres serán escritos en el libro de la vida, como dice el siguiente verso. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, que dice así:
Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל טוב,